El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de videos en la cual vamos a estar resolviendo de manera periódica diferentes ejercicios del área de física. He realizado una recopilación con los problemas más comunes que se plantean en exámenes y trabajos a nivel de secundaria y primeros cursos de universidad. Espero estos videos sean útiles para su aprendizaje y sin más que decir vamos a dar inicio a la resolución de estos ejercicios. A continuación nos proponen un sistema en equilibrio. Es un problema básico de la materia y nos piden hallar las tensiones correspondientes que hacen que este sistema esté en reposo. Debemos tener en cuenta los datos que nos dan, que en este caso es un único valor de 300 newtons que hace referencia al valor del primer cuerpo. Es importante tener en cuenta dos cosas. La primera, que es diferente el peso de un cuerpo a su masa, dado que la masa es la cantidad de materia en un cuerpo y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre el mismo. Es por eso que las tensiones y pesos se calculan en newtons, y es el producto de la multiplicación entre la masa, dada en kilogramos, y la gravedad, dada en metros sobre segundo al cuadrado. Para resolver el ejercicio, adicionalmente se tiene que tener en cuenta las tensiones y pesos que trabajan como fuerzas. Estas son medidas en un sistema de coordenadas asignadas por nosotros mismos. Asimismo, debemos tener en cuenta los signos que le asignamos. Es por eso que debemos contar con los ángulos de inclinación y descomponer las distintas tensiones en sus componentes horizontales y verticales. Al hablar de un ejercicio en equilibrio, esta sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Vamos a iniciar calculando el primer segmento del sistema. En este observamos cómo está presente el peso del cuerpo 1 que ejerce una fuerza vertical hacia abajo, la tensión de la cuerda 2 que realiza una fuerza horizontal hacia la izquierda y la cuerda 1 que posteriormente tendremos que sacar sus componentes cartesianas empleando propiedades trigonométricas. Para los que no sepan de qué manera se encuentran estas componentes, previamente he realizado otro video explicando esto, el cual pueden consultar si presentan dudas al respecto. Para empezar, comenzamos realizando una sumatoria de fuerzas en el eje Y en el primer nudo. Vemos que en este eje está presentando una tensión positiva, la componente en el eje Y de la tensión 1, como dije anteriormente, allá mediante propiedades trigonométricas. Y en sentido contrario, vemos que aplica el peso del objeto 1. En este caso va a ser un negativo de 300 newtons. Al realizar esta sumatoria, fuerza debe ser igual a cero, por lo que dije anteriormente que es un sistema en equilibrio. Vamos a realizar operaciones sencillas, vamos a despejar la tensión 1, realizar procedimiento mediante la calculadora y vamos a obtener el resultado que queríamos, que en este caso va a ser de 498.49 newtons. De la misma manera, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Vamos a tener en cuenta la componente positiva de la cuerda 1, que en este caso va a ser tensión 1 por el coseno de 37, nuevamente hallado por propiedades trigonométricas, y en sentido contrario, y en este caso, según el tipo de coordenadas que escogimos, negativo, la tensión 2. Nuevamente, esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero y vamos a despejar la tensión 2, dado que anteriormente hallamos la tensión 1. Nuevamente por medio del uso de calculadora vamos a despejar esta tensión 2, vamos a realizar operaciones básicas y como resultado vamos a tener 398.11 newtons. Nuevamente aclaro que al hablar de tensiones, de pesos y de fuerzas, las unidades se tienen que dar en newtons. Ahora vamos a realizar el diagrama de fuerzas para el segundo nudo. De la misma forma, conocemos información de esta tabla, conocemos la tensión 2 que acabamos de hallar recientemente. Nuevamente vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, vamos a comenzar por el eje X, teniendo en cuenta que ya conocemos la tensión 2. Vamos a hallar la componente de la cuerda número 3 mediante propiedades trigonométricas. Vamos a realizar esta sumatoria de fuerzas y la vamos a igualar a cero porque es un sistema en equilibrio. De aquí el único dato que desconocemos es la tensión 3. Vamos a pasar a un lado la tensión 3. Vamos a realizar operaciones que ya conocemos mediante el uso de calculadora y vamos a despejar la tensión 3 que nos va a dar asimismo 661.51 newtons. Ya tendríamos nuestra tercera respuesta. Nos queda hallar por consiguiente el peso del cuerpo 2 en el segundo nudo. Para esto vamos a realizar una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a despejar nuestra componente en el eje Y, que va a ser la tensión 3 por el seno del ángulo, en este caso 53 grados, positivo según el eje de coordenadas que escogimos, menos el peso del cuerpo que estamos hallando. Todo esto nuevamente igualado a cero.
pasamos a un lado la variable que necesitamos hallar, reemplazamos el valor que ya conocemos, en este caso la tensión 3, desarrollamos operaciones básicas y por último hallamos la última variable que necesitamos para concebir por completo nuestro ejercicio, que en este caso nos va a dar que el peso del cuerpo 2 es de 528.31 newtons. Ahora, este es el valor del peso del cuerpo. Si nos estuvieran pidiendo una masa, solamente nos quedaría dividir esta entre el valor de la gravedad, siguiendo la fórmula que anteriormente les mencioné, que W es igual a la masa por la gravedad del cuerpo. Así haremos por concluido nuestro ejercicio